Hola. Ella me llamó solo un amigo en la boda, así que sonreí y dije, solo un ex, recuérdalo. Su tenedor tintineó contra el plato cuando lo dijo. Wesley, él es solo un amigo. Al principio no lo asimilé. La sala estaba ruidosa. Risas de champán, tenedores contra la porcelana, algún padrino haciendo un brindis sobre el amor como un campo de batalla. Pero su voz, nítida como el cristal, lo suficientemente alta para toda la mesa, dicho como si importara. No me moví. No de inmediato. Simplemente me quedé sentado allí mirando el salmón semicocido que ella solía fingir que odiaba. Yo no llevaba corbata. Ella siempre me decía que no lo hiciera, que me hacía parecer demasiado estirado. Así que le hice caso y ahora estaba allí sentado, sin corbata, sin dignidad, en una mesa de extraños y una mujer que solía memorizar mi pedido de café como si fuera sagrado. Solo un amigo. El hombre a su lado se movió incómodo. Su nombre era Vance o Lance o algo más que sonaba a dinero. Ella le apretó la mano bajo la mesa como si fuera un gatillo. Él no me miró. Nadie lo hizo. Me volví hacia ella lentamente, sin sonrisa, sin palabras, solo con los ojos. Entonces, como si leyera un guión que no había visto, susurré. Solo un ex. Eché mi silla hacia atrás y me marché. Sin salir furioso, sin montar una escena. Pero detrás de mí, los tenedores se congelaron en el aire. Salí por un lado del lugar pasando junto a arcos florales falsos y guirnaldas de luces que pretendían parecer naturales. Mis zapatos crujían sobre la grava. El aire olía a la idea de romance de otra persona. Rosas y vainilla quemada. Me subí a mi coche con las ventanillas arriba, las llaves sin tocar, simplemente sentado en silencio, tratando de entender cómo alguien a quien le solías lavar el pelo en la ducha podía reducirte a una etiqueta frente a 10 personas y un pastel de queso. 5 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 5 minutos después estaba en la ventanilla del conductor, descalza, sin tacones, golpeando suavemente el cristal, con el rímel ya empezando a traicionarla. Bajé la ventanilla un par de centímetros. Al principio no dijo nada. Luego levantó su teléfono y me mostró una foto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esta noche no se trataba de la boda. Se trataba de todo lo que nunca me dijo. Me quedé mirando la foto durante unos buenos 10 segundos, antes de siquiera entender lo que estaba viendo. No porque la imagen fuera borrosa, no. Era nítida, enfocada, tomada deliberadamente, sino porque mi cerebro se negaba a registrar que la mujer junto a mi coche, todavía jadeando por su carrera descalza, tuviera el descaro de mostrármela. Ahora, aquí, después de aquella mesa. Era una foto mía tomada meses atrás. Yo en un sofá con una manta sobre los hombros, una taza de café en la mano con una M escrita con plumón. La suya. Parecía como si no supiera que me estaban observando, como si no supiera que me estaban conservando. Y al lado otra foto, una al lado de la otra. Él, Vance, o como sea que susurrara su nombre cuando pensaba que yo estaba dormido. Mismo sofá, mismo ángulo, misma manta, misma taza de café. Finalmente hablé. ¿Y qué? ¿Le hiciste recrear mi vida? Ella se encogió. No, Wesley, no lo entiendes. No fue así. Me reí. De verdad que me reí. No recuerdo la última vez que me reí sin sentirme estúpido inmediatamente después. Pero esa risa salió aguda y natural. Amarga. ¿No lo entiendo? Le dijiste a una mesa llena de extraños que yo era solo un amigo, y ahora me estás mostrando tu álbum de recortes emocional como si esto fuera el final de temporada. Abrió la boca para hablar, pero subí la ventanilla hasta la mitad. No del todo, solo lo suficiente para controlar el aire entre nosotros. Ella dudó. Luego hizo algo tan extraño, tan extrañamente fuera del guión de todos los clichés post-ruptura, que juro que mi pecho se tensó físicamente. Dejó caer su teléfono en mi regazo, desbloqueado,
con una conversación todavía abierta entre ella y Vance. No debería haber mirado, pero lo hice. El primer mensaje de ella fechado hacía una semana. «¿Te portarás bien en la boda, verdad?» Luego la respuesta de él. «Depende. ¿Viene el perro callejero?» Los siguientes mensajes eran peores sobre mí. Largas diatribas, tonos despectivos, burlándose de que ella me defendiera lo justo para que pareciera una actuación, pero nunca lo suficiente para detenerlo. Uno me llamó la atención. Él era mi zona de confort, no mi futuro. Lo presentaré como un amigo para que no se ponga en ridículo. Sentí que el corazón se me caía tan rápido que podría haber agrietado el suelo del coche. Cuando volví a mirarla a través del cristal, se mordía el labio. No de forma coqueta, sino nerviosa. Sus ojos se desviaron hacia el lugar de la boda y luego de vuelta a mí. «Wesley, la regué». Abrí la puerta lentamente. Salí. Nos quedamos allí a unos metros de distancia, los faros proyectando largas sombras sobre la grava. «No la regaste», dije. «Me borraste antes incluso de que llegara». Empezó a decir algo más. Quizás una disculpa, quizás una súplica. Pero pasé a su lado de vuelta hacia el lugar. No para reincorporarme a la boda, no para encontrar a otra persona, porque 5 minutos antes yo era un fantasma en esa mesa. Pero ahora tenía algo más valioso que el cierre. Tenía pruebas. Y su mejor amiga, sentada a 3 mesas de distancia, me había dicho una vez: «Si alguna vez te rompe el corazón, Wesley, llámame». No tenía un plan, solo el impulso y un ego herido, alimentando mis pasos sobre la grava de vuelta hacia el lugar. En algún lugar detrás de mí, Melina se quedó helada, todavía sosteniendo esa ridícula foto, como si significara algo, como si eso fuera a suavizar el golpe de todo lo que ya había destrozado esta noche. Pero yo me dirigía hacia alguien que solía mirarme con curiosidad, alguien que una vez me susurró después de una cena de Navidad que nunca había visto a Melina reír como reía conmigo. Alguien que ahora estaba sentada en la mesa 6, bebiendo de una copa de vino espumoso barato, girando el tallo con los dedos como si estuviera mortalmente aburrida de todo el asunto. Delia, la mejor amiga de Melina, de lengua afilada, elegantemente distante, un poco caótica de una manera que Melina nunca pudo manejar, que es probablemente por lo que siguieron siendo amigas durante tanto tiempo. Se equilibraban la una a la otra como una mancha de vino en un mantel blanco. Y, sin embargo, siempre había algo en la forma en que Delia me miraba, especialmente en esos últimos meses, como si estuviera viendo un accidente de tren a cámara lenta y se preguntara cuándo me daría cuenta finalmente de que era yo el que sangraba. Esperé a que hubiera una pausa en la conversación de su mesa y luego me acerqué directamente. Ella levantó las cejas, no con sorpresa, sino con desafío. «Vaya, si no es la víctima emocional de la noche», dijo sin siquiera intentar bajar la voz. Algunas personas se rieron. Yo no. Saqué la silla a su lado y me senté colocando silenciosamente el teléfono de Melina frente a ella. Ella bajó la vista. La conversación abierta seguía allí, todavía iluminada. La leyó una vez, luego otra vez. Cuando me miró de nuevo, su expresión había cambiado. «Vaya», murmuró. Realmente lo hizo. No respondí. No era necesario. Delia agarró el teléfono y se desplazó un poco más. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente. Era su único gesto delator. El resto de su rostro permanecía escultural como una mujer que ha sido quemada tantas veces que lleva su propio extintor emocional en el bolso. «¿Sabes?», dijo en voz baja, inclinando el teléfono hacia mí. «Una vez le dije que si quería salir con un test de personalidad, debería elegir a Vance. Tiene el rango emocional de un artículo de BuzzFeed». Casi me reí, pero en lugar de eso dije: «Cree que soy un perro callejero». Eso la hizo detenerse. Parpadeó lentamente, luego negó con la cabeza. Se rebajó a sí misma, «No a ti». Toda la mesa se quedó en silencio. Un tipo se excusó torpemente. Otro bebió su vino tan rápido que se atragantó. Pero no me importó.
Por primera vez en toda la noche no era invisible. No era solo un amigo, ni el fantasma de novios pasados. Era un hombre sentado en una mesa con la verdad en el bolsillo, y alguien finalmente la vio. Delia me devolvió el teléfono. Ella no sabe que yo lo sé, dijo casi en un susurro. ¿Quieres jugar esto de forma inteligente? Quiero que sienta lo que es ser borrado. Ella sonrió. No con amabilidad, no con dulzura. La forma en que sonríe alguien que sabe que algo peligroso está a punto de comenzar y ha estado esperando la invitación. Entonces, quédate quieto, dijo metiendo la mano en su bolsa. Porque cuando Melina intente darle la vuelta a esto más tarde, quiero que recuerde cómo es cuando soy yo la que sostiene el micrófono. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Delia sacó su teléfono y tocó algo en la pantalla enviándome los mensajes. No soy un monstruo, Wesley. Solo estoy cansada de verla salirse con la suya con cosas como esta y llamarlo crecimiento personal. Fue entonces cuando ambos levantamos la vista y vimos a Melina de pie en el borde del patio, mirándonos como si hubiera entrado en medio de una traición. Pero por una vez no era la mía. No marchó hacia nosotros. Se deslizó como alguien que piensa que la ira está por debajo de ellos, que la confrontación debe venir envuelta en gracia. Pero sus ojos eran pequeñas llamas que saltaban entre Delia y yo, como si hubiéramos cometido una traición sagrada simplemente por sentarnos cerca el uno del otro. Delia, dijo Melina con una frialdad que ni siquiera intentó disimular. ¿Puedo robarte un momento? Delia no se movió. Bebió un sorbo de su vino con indiferencia, como si Melina no hubiera hablado. Luego me miró y dijo, ¿quieres ir a un lugar más tranquilo? La voz de Melina se quebró ligeramente. Perdona. Delia se giró lentamente. Lo siento, Melina. Es un poco difícil seguir tu repentino interés en mí después de ignorar cada advertencia que te di durante los últimos 6 meses. Toda la mesa se quedó en silencio. Alguien dejó caer un tenedor. La boca de Melina se abrió y luego se cerró. No estaba acostumbrada a que la callaran. No en público, y especialmente no por Delia, la única persona que siempre esperaba que orbitara a su alrededor como un leal satélite. Creo que tenemos que hablar, dijo Melina de nuevo, esta vez más suave, más humana. Delia se levantó, pero no para seguirla. Me entregó su copa y dijo, «Sostén esto». Luego se volvió hacia Melina. «¿Quieres hablar? Pues habla aquí con él, ya que tan amablemente lo llamaste un amigo a 1,5 metros del hombre con el que lo reemplazaste». «No lo dije con esa intención», espetó Melina. «Oh». Delia se cruzó de brazos. «Entonces, ¿con qué intención lo dijiste? Porque desde donde yo estaba sentada, sonó como si rebajaras a alguien que te amaba, solo para hacer que tu nuevo chico se sintiera más importante». Todo el patio parecía congelado. Incluso las guirnaldas de luces parecían haberse atenuado. El DJ se había detenido entre canciones, y ahora todo lo que se oía era la risa lejana de la carpa de la boda y la respiración pesada de 3 personas que una vez compartieron cenas, secretos y vacaciones juntas. Debería haberme ido. Debería haberme alejado. Pero no lo hice. Me levanté también. «Melina», dije tratando de mantener la voz firme, aunque todo dentro de mí se sentía como una bola de demolición. «¿Recuerdas lo último que me dijiste antes de irte?» Ella parpadeó. Dijiste, «Siempre serás importante para mí, Wesley. Solo necesito encontrarme a mí misma». Me acerqué más. «Y hoy me presentaste como un amigo, no como alguien que te tomó de la mano en urgencias cuando tu padre se desmayó. No como el chico que vendió su guitarra para ayudar a cubrir la reparación de tu coche. Un amigo». «Entré en pánico», susurró ella. «No», dije. «Lo calculaste». Delia puso su mano en mi brazo suavemente anclándome. Y Melina, su rostro estaba cambiando. Algo detrás de sus ojos se estaba rompiendo. No era culpa ni tristeza, era miedo. No entendí por qué hasta que Delia se inclinó hacia mí y murmuró, «No solo te mintió a ti». «¿Qué quieres decir?» Delia sacó su teléfono, tocó algo,
y luego me giró la pantalla. Una serie de capturas de pantalla, conversaciones entre Melina y alguien completamente diferente. Un hombre que ninguno de los dos había visto esta noche. Citas, escapadas de fin de semana secretas, manipulación emocional, quejas sobre mí y sobre Vance, comparándonos como si fuéramos productos, como estantes en una tienda por la que deambulaba cuando estaba aburrida. Conseguí esto de su nube hace meses, dijo Delia en voz baja. Estaba esperando una razón, y entonces lo entendí todo. Melina no solo era cruel, era estratégica. Había estado coleccionando hombres como llantas de repuesto. Yo no era el ex por el que guardaba luto. Era la red de seguridad que desmanteló silenciosamente cuando encontró una más firme. La voz de Melina cortó el momento. ¿Están convirtiendo esto en algo que no es? Fue entonces cuando Delia lanzó el golpe final. No, eso lo hiciste tú. Y si no te vas de esta boda en silencio, reenviaré cada mensaje, cada foto y cada etiqueta de ubicación que creíste haber borrado a tu madre, quien, por cierto, está sentada dentro con un collar de perlas y no tiene ni idea del tipo de hija que ha criado. El rostro de Melina se puso blanco, su boca se abrió, pero esta vez no salieron palabras. Se dio la vuelta y se fue sin tacones, sin foto, sin palabras. Solo silencio. Pero ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa que me hubiera dicho jamás. Y por una vez no me sentí pequeño. Sentí que acababa de empezar. Esa noche, después de dejar la boda y despedirme breve y aturdidamente de Delia, conduje durante casi 2 horas sin siquiera darme cuenta de a dónde iba. Mis manos estaban en el volante, pero mi cerebro estaba en otro lugar, reproduciendo su voz diciendo, solo un amigo, una y otra vez, hasta que se sintió como una broma personal que el universo se negaba a dejar morir. No lloré. No sé por qué. Creo que estaba demasiado vacío, como si el dolor hubiera quemado los cables emocionales y solo hubiera dejado atrás esta señal parpadeante y entumecida. Cuando llegué a casa, lo primero que noté fue que el departamento olía igual que siempre, a café rancio, detergente para la ropa y algo ligeramente cítrico de una vela medio muerta que ella había dejado. Debería haberla tirado hace semanas. Nunca lo hice. Me senté en el borde de mi cama, todavía con la misma camisa arrugada de la boda. Ni siquiera me quité los zapatos. Mi teléfono vibró. Era Delia. Un solo mensaje. Revisa tu correo. Es peor de lo que pensábamos. Dudé. No quería seguir cavando. Sentía que ya había encontrado suficientes escombros para toda una vida, pero algo en mí no podía parar. Abrí mi laptop, inicié sesión y me quedé mirando mi bandeja de entrada. Delia había reenviado un archivo zip sin asunto, sin explicación. Dentro había docenas de capturas de pantalla, no solo de textos, sino de correos electrónicos. Aparentemente, cuando Melina tomó prestada mi laptop 2 meses antes de nuestra ruptura, inició sesión en su Gmail y nunca la cerró. La copia de seguridad seguía allí, todavía sincronizada, y lo que vi a continuación destrozó incluso a la versión cínica y maltratada de mí que había salido de esa boda. Había intercambios con un nombre que no reconocía, alguien llamado Néstor. Correos electrónicos que se remontaban a casi 8 meses. Eso era 4 meses antes de que me dijera que necesitaba espacio. 4 meses antes de la conversación llorosa en el balcón. 4 meses antes de que le suplicara que no se fuera. Los asuntos eran nauseabundos. Este fin de semana, cariño, él todavía no sabe. Hoteles reservados. Misma habitación que la última vez. Un correo electrónico estaba fechado en nuestro 3er aniversario. Recuerdo ese día. La sorprendí con una reserva para cenar. Le preparé su desayuno favorito. Incluso le di una carta escrita a mano en la que me había esforzado durante días. Y ella le había respondido a Néstor desde nuestra sala mientras yo le cocinaba los huevos. Ha vuelto a preparar el desayuno. Lindo, ¿verdad? Lástima que ya no me haga sentir nada. Me quedé allí con la respiración contenida, mirando esa frase una y otra vez
como si esperara que se reescribiera sola. Pero no lo hizo. Nada lo hace. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que no solo me había engañado físicamente, se había ido emocionalmente hacía mucho, mucho tiempo. Con Néstor, con Vance, con otros. Algunos mensajes insinuaban cosas que ni siquiera entendía. Reuniones, planes de mudanza, incluso una cuenta bancaria compartida. Hice clic en un archivo adjunto, una hoja de cálculo titulada Presupuesto Departamento 2025. 2 nombres en el contrato de arrendamiento, Melina Durán y Néstor R. Curi. No podía respirar. Estaba planeando un futuro, no solo con otra persona, sino durante mi tiempo. Mientras vivía en nuestra casa, mientras fingía estar confundida, mientras me alimentaba con frases como «Solo necesito encontrarme a mí misma». Ya lo había encontrado a él. Cerré la laptop, me levanté y fui a la sala. La vela seguía allí, la que a ella le encantaba. Mandarina, madera de cedro y algo más que nunca pude pronunciar. La agarré, le di la vuelta y vi algo que nunca había notado antes. Grabado debajo en letras diminutas para M y N. Monterrey. Me dijo que odiaba Monterrey. Dijo que era demasiado industrial, demasiado caluroso, demasiado falso. Me senté con la vela en una mano y el teléfono en la otra. No sabía lo que estaba a punto de hacer, pero sabía esto. Mañana no iba a ser el hombre tranquilo y triste en segundo plano, porque ella no era la única que hacía planes a espaldas de alguien, y definitivamente no estaba preparada para los míos. No dormí esa noche ni un minuto. Me quedé sentado en la sala con las luces apagadas, viendo los faros de los coches deslizarse por mi pared cada pocos minutos, como fantasmas de la vida que pensé que tenía. Mi mente era un rollo de película atascado en bucle. La voz de Melina diciendo, «Solo un amigo». Los correos electrónicos con Néstor. La hoja de cálculo planeando un futuro que no tenía espacio para mí. Cada vez que cerraba los ojos, lo volvía a ver. La confirmación del hotel, los emojis de risa, la forma en que me describía como si fuera un electrodoméstico anticuado que se había olvidado de tirar. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, abrí el closet del pasillo, el que tenía todos nuestros papeles. Ella siempre odió que yo lo guardara todo. «Eres demasiado sentimental», solía decir poniendo los ojos en blanco mientras metía viejos recibos en carpetas Manila. «Tratas la basura como un tesoro». Bueno, adivina qué. La basura tiene marcas de tiempo. Encontré la carpeta etiquetada Contrato de Arrendamiento 2023-2025. Era gruesa. Melina ni siquiera leyó la mitad cuando firmamos. Estaba ocupada hablando con el agente sobre la iluminación del balcón y lo mucho que odiaba las alfombras. Yo, sin embargo, recordaba cada segundo, porque fui yo quien realmente lo leyó. Pasé a la parte que estaba buscando, la cláusula que había marcado en amarillo, y le había hecho firmar con sus iniciales, sin darle explicaciones, porque estaba demasiado ocupada mirando Instagram como para preocuparse. Cláusula 14. Responsabilidad financiera por salida anticipada. Incumplimiento del inquilino. En caso de que un inquilino desocupe la propiedad antes de la fecha de finalización del contrato sin previo aviso por escrito y causa justificada, por ejemplo, abuso, reubicación laboral, perderá todos los derechos al depósito de seguridad, a los bienes compartidos y podrá estar sujeto a sanciones financieras que no excedan el 35% de la renta restante. Ahí estaba su salida, su error, su firma justo debajo. Yo había pagado los últimos 3 meses de renta solo, asumiendo que estábamos en una pausa y que podría volver. Mantuve el departamento limpio, mantuve los servicios al día, incluso regué sus suculentas como un idiota. Y ahora tenía un ancla legal. A las 7 de la mañana estaba de pie fuera de un pequeño edificio de oficinas en la colonia Roma, sosteniendo una caja de documentos y llevando la misma camisa de la noche anterior. Dentro estaba un viejo amigo de mi hermano, Elías Suárez.
No era un abogado a tiempo completo, más bien un tipo de contratos y cobranzas que dirigía su propia oficina de una sola habitación y comía sopa instantánea. Le entregué el contrato, los correos electrónicos, la prueba de que se había mudado sin causa justificada y le pregunté, ¿puedes construir un rastro de papel? Elías se quedó mirando los archivos durante 10 minutos sin hablar. Luego dijo, te debe más que dinero, amigo. Pero sí, puedo hacer que esto se ponga feo. Yo no lo quería feo, lo quería frío. No rabia, no porno de venganza, no drama. Solo precisión. Unas horas más tarde, envió el primer correo electrónico a Melina. Formal, cordial, letal. Según los términos de su contrato de arrendamiento firmado y el abandono documentado de la copropiedad, se adjunta el desglose de la restitución financiera adeudada. La falta de respuesta en un plazo de 10 días hábiles dará lugar a procedimientos formales de cobro. Ver adjunto. No respondió durante 6 horas. Luego llegó el mensaje de texto. Melina, ¿hablas en serio? ¿Después de todo vas a llevar esto por la vía legal? Me quedé mirando la pantalla. Esperé. Luego respondí con 4 palabras. Rompiste el contrato. No volvió a escribir, no en el resto del día, pero yo no había terminado, porque mientras Elías trabajaba en el lado financiero, yo estaba trabajando en algo completamente diferente. Delia y yo habíamos seguido hablando desde la boda, no de forma romántica, solo 2 personas con las que se había jugado, ambas cansadas de guardar silencio. Me envió una nota de voz la noche siguiente, solo 4 segundos de duración, pero encendió un fuego que no había sentido en meses. Está planeando mudarse con Néstor la próxima semana. El departamento ya está amueblado. Así que llamé al edificio haciéndome pasar por un proveedor de servicios. Confirmaron el departamento, el nombre Melina Durán y el cofirmante Néstor R. Curi. También confirmaron otra cosa. El contrato de arrendamiento requería que todos los inquilinos revelaran incumplimientos de alquiler anteriores, y gracias a la cláusula 14, ella ahora tenía uno. Envié un correo electrónico al administrador de la propiedad, adjunté toda la documentación necesaria y esperé. Por la mañana, el nombre de Melina había sido retirado del contrato de arrendamiento. Delia me envió una captura de pantalla de la historia de Néstor esa tarde. Él sosteniendo una bolsa de lona con la leyenda, cambiando de planes, mudanza en solitario, sin etiqueta, sin mención de ella. Simplemente se había ido. No solo había perdido el departamento, había perdido el futuro al que pensaba que podía saltar. Y por una vez en mi vida no me sentí como solo un amigo. Me sentí como la tormenta que ella nunca vio venir. Tocaron a la puerta tarde, a las 9:42 de la noche, para ser exactos. Recuerdo la hora porque acababa de recalentar un tazón de chili congelado y estaba a medio camino de mirar una lista de sofás en Facebook Marketplace. No para mí, para ella, simbólicamente. Al principio pensé que podría ser mi vecina de nuevo, la que siempre se queda fuera y me pide prestado el teléfono como si nunca hubiera oído hablar de un cerrajero. Pero cuando miré por la mirilla, vi la silueta que conocía demasiado bien. Los hombros encorvados, el abrigo que siempre decía que la hacía sentir cinematográfica, la forma en que agarraba su teléfono como un cigarro que no quería encender. Melina parecía más pequeña de lo que recordaba, o quizás yo me había cansado de encogerme por ella. Abrí la puerta hasta la mitad, dejando la cadena puesta. No esperaba que aparecieras, dije. Se estremeció al oír mi voz, como si la sorprendiera, como si pensara que estaría enojado, o emocional, o desesperado por respuestas. Pero no lo estaba. Simplemente había terminado. Wesley, empezó con la voz baja. Necesito explicarte. No, no es necesario. La interrumpí. Creo que ya he oído suficientes explicaciones tuyas para una década. Parpadeó. Sus ojos estaban vidriosos, no llorando. Todavía no, pero justo al borde. Esperé.
No sabía que Néstor se echaría para atrás. Susurró. Y ahí estaba. No un lo siento. No cometí un error. Solo arrepentimiento por el resultado, no por las decisiones. Déjame adivinar, dije. Se enteró de que mentiste sobre tu historial de renta y no quiso que su crédito estuviera ligado al tuyo. Silencio. No mentí. Omitiste, dije, que es solo una forma educada de decir, esperaba que nadie se enterara. Intentó hablar de nuevo, pero levanté una mano. No lo hagas, dije. Viniste aquí pensando que te dejaría entrar, que nos sentaríamos en el sofá a tomar té y hablar de cómo todo salió mal. Su labio tembló. Finalmente, una grieta en la actuación. No, dijo en voz baja. Vine aquí porque no sabía a dónde más ir. Casi sentí lástima. Casi. Pero luego recordé los correos electrónicos, la hoja de cálculo, la confirmación del hotel, su sonrisa de suficiencia en la mesa de la boda, cuando me etiquetó como solo un amigo. Así que hice algo que me sorprendió incluso a mí. Me hice a un lado, pero no para dejarla entrar, porque detrás de mí otra persona estaba de pie en el pasillo. Delia había venido esa tarde a devolver unos papeles. Elías necesitaba mi firma de nuevo para la siguiente fase de la reclamación por incumplimiento. Habíamos terminado sentados en el sofá hablando, simplemente hablando. Dos personas rotas, riéndose de un café terrible y peores decisiones. Cuando ella apareció en el campo de visión de Melina, el efecto fue inmediato. El rostro de Melina se derrumbó. «Estás aquí», dijo apenas por encima de un susurro. Delia no se inmutó. «Qué curioso», dijo con frialdad. «Cuando quemas todos los puentes, a veces el humo te lleva de vuelta a la única persona que siempre subestimaste». Los ojos de Melina se entrecerraron. «¿Estás durmiendo con él?» Delia sonrió. Una sonrisa que no era de diversión. La gente divertida todavía siente algo. «No», dijo ella, «pero lo estoy escuchando, lo que sinceramente podría ser peor para ti». Fue entonces cuando Melina finalmente se rompió. «Son patéticos», siseó. «Esto es lo que querían, humillarme, dejarme en la calle». Incliné la cabeza. «Querías ser libre. ¿Recuerdas? Eso es lo que le dijiste a Néstor, que yo era tu pasado y él tu plataforma de lanzamiento». Le entregué un sobre sellado. Miró hacia abajo, confundida. «¿Qué es esto?» «El desglose final», dije. «Debes 15.000 pesos en tu parte de la renta, más los costos legales. Elías dijo que está dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial si pagas en los próximos 10 días». Melina no lo agarró. Se quedó mirando el sobre como si fuera una granada activada. Delia se puso a mi lado. «Y si buscas compasión, no está en este edificio. Esperamos». Por un segundo pensé que podría gritar o lanzar algo o suplicar, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo con ese mismo abrigo cinematográfico, los hombros encorvados, el teléfono apretado, el futuro desmantelado. Cuando cerré la puerta, Delia se volvió hacia mí. «¿Estás bien?», preguntó. «No», dije honestamente, «pero estoy en camino». Y por primera vez en meses lo creí, porque la curación no llega con el cierre. A veces llega con el silencioso clic de una puerta y el sonido de unos pasos que se alejan para siempre. Pasó una semana. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más correos electrónicos furiosos. Melina se desvaneció de mi mundo como un mal sueño que se disipa con la luz del día. Delia dijo que había oído que Melina se había mudado a un Airbnb de alquiler mensual en las afueras de la ciudad, compartiendo cocina con dos extraños que ni siquiera sabían su segundo nombre. No lo celebré. No organicé una fiesta ni publiqué nada en línea. Simplemente me senté en mi departamento un día a la vez, viéndolo convertirse de nuestro lugar a mi lugar. Doné el cojín que a ella le encantaba. Tiré la vela que dejó. Reorganicé los muebles, cambié las cerraduras y una noche, solo porque me apetecía, pinté la pared detrás del sofá de un azul marino profundo. Fue la primera decisión que tomé en ese departamento, que era enteramente mía.
Elías me envió un mensaje a la mañana siguiente. Había pagado la totalidad, sin batalla legal, sin amenazas. Solo una silenciosa transferencia bancaria desde una cuenta que probablemente todavía tenía su nombre y el de Néstor, aunque el contrato de él ahora fuera en solitario. Me quedé mirando el correo de confirmación durante mucho tiempo, no porque estuviera contento por el dinero, sino porque se sentía como un recibo, como una prueba de que no estaba loco, de que no era solo un amigo, de que lo que ella hizo tuvo consecuencias. Esa tarde salí, no muy lejos, solo a la librería de la esquina. No había estado allí en meses. El anciano detrás del mostrador me recordó. «Te ves más ligero», dijo, como si algo finalmente hubiera encajado. «Acabo de pintar una pared», le dije, y él asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Y entonces, mientras caminaba de regreso, con las primeras gotas de lluvia golpeando la banqueta, la capucha puesta y la mente en calma por primera vez en una eternidad, la vi. Adelia, de pie frente a mi edificio con 2 cafés en una charola de cartón y una pequeña bolsa de papel. Sonrió antes de que pudiera decir nada. «Dijiste que extrañabas los roles de canela, así que traje ofrendas de paz. No sabía que estábamos peleados», dije tomando la charola de sus manos. «No lo estábamos», respondió ella. «Pero a veces la gente necesita una razón para aparecer, aunque solo sea por un dulce». Subimos. No hablamos mucho, no era necesario. Ella se sentó en un extremo del sofá, yo en el otro. Vimos una película terrible y nos burlamos de cada escena. Ella apoyó la cabeza en el reposabrazos, yo la mía en el opuesto. Y por una vez no había preguntas, ni peso, ni máscaras. Solo aire, aire real. Después de que se fue, me quedé en el pasillo mirando la puerta cerrada durante un rato. No porque quisiera que volviera, sino porque era la primera vez que alguien se iba, y no me sentía vacío. 2 semanas después, recibí una carta por correo escrita a mano, sin remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Era de Melina. Una página sin acusaciones, sin manipulaciones, solo 6 líneas. Siempre fuiste demasiado bueno para mí. Nunca lo dije porque pensé que si lo admitía, perdería el control. Pero ahora veo que nunca fuiste mío para controlar. Espero que estés bien. Espero que me perdones. Y espero que alguien finalmente te ame como merecías desde el principio. La doblé una vez y la deslicé en la parte de atrás de mi carpeta del contrato de arrendamiento. No porque la necesitara, sino porque a veces el cierre llega después de la guerra, cuando el humo se disipa y tú sigues de pie, un poco magullado, un poco más sabio, pero entero. Así que no estoy amargado, no estoy roto, y no soy solo un amigo. Adiós.